Que el Señor me los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, donde se encuentran en sus hogares, en sus casas, dentro de sus lugares, en su trabajo, donde tengan la oportunidad de escuchar este mensaje. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, a sus familiares, amigos. Que Dios bendiga sus finanzas, su hogar, su matrimonio. Que Dios multiplique bendiciones espirituales en cada uno de ustedes. Y si hay algún problema de enfermedad, si hay alguna situación difícil, que Dios tenga misericordia. Vamos a hablar por su misericordia, por su gracia, por su amor, por sanidad. Para que toda aquella persona que pueda ver y pueda comprobar que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, que hay un Dios que ama, que hay un Dios que continúa sanando, que continúa proveyendo, que continúa bendiciendo a todo aquel que le dice Abba Padre, a todo aquel que le ama, a todo aquel que le glorifica, a todo aquel que le busca, a todo aquel que viene a sus pies, a todo aquel que lo reconoce como el Maestro, como su Señor, como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como el Cordero Santo de Dios. El único camino a la vida eterna es Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga en este precioso día. Vamos a darle gracias, Padre maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, digno de suprema alabanza, oh Señor. Gracias, Padre, porque en esta tarde o en esta mañana, oh Señor, Padre, donde se encuentren las personas, oh Señor, en estas ondas radiales, Padre, tú estás bendiciendo. Tú estás fortaleciendo, tú estás sanando, tú estás liberando, Señor, tú estás transformando, tú estás edificando, Señor, por el poder de tu palabra. Oh Espíritu Santo de Dios, toca corazones, transforma, edifica, renueva, oh Señor, por el poder de tu palabra, porque tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios real y tú eres un Dios de restauración, un Dios de oportunidades y un Dios fiel, un Dios digno, un Dios que se merece toda honra y toda la gloria para la gloria de mi Señor Jesucristo. Aleluya, que el Señor nos bendiga en este glorioso día. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la grandeza de mi Dios, pero vamos a hablar de un tema específico acerca del juicio de Dios. Vamos a hablar acerca de cuando Dios tiene que tomar decisiones que realmente en su dolor, en su corazón se duele. Porque Él es un Dios amoroso, porque Él es un Dios justo, porque Él es un Dios de segundas oportunidades, pero como todo un buen padre, tiene que muchas veces tomar decisiones severas. Hay personas que juzgan a Dios y lo malinterpretan y lo malentienden porque no conocen su santidad, no conocen la profundidad de Dios, no conocen su manera de pensar, su manera de actuar, porque la palabra dice Dios que no puede vivir en el pecado, que Él no puede permanecer, que Él no puede soportar la presencia del pecado. Y como el juez justo, como el juez digno, como el juez verdadero, Él tiene que tomar decisiones estrictas y Él tiene que hacer las cosas conforme a su voluntad y a su propósito, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En la actualidad, como estamos ahorita en la tierra, sabemos que hay muchos gobernadores, hay muchos jueces, que las personas vienen a Él para ser juzgados. Cuando una persona viene ante el juez, hay personas alrededor, testigos, personas que están ahí a favor y personas que están en contra. Pero solamente es una la persona que va a dar el veredicto si esta persona es inocente o es culpable. Pero muchas veces las actitudes terrenales, hay muchas cosas que se pueden manipular, que se pueden comprar el dinero, pero en las cosas de Dios, en las cosas celestiales, es imposible. Cuando Dios da una orden, cuando Dios da un juicio, cuando Dios dice es tiempo, no hay nadie en el mundo que pueda detener una orden de Dios. No hay nadie, por muy poderoso que sea, que pueda detener un juicio divino de Dios. Pero sabemos que Dios es fiel, pero sabemos que Dios es justo. Y Él, cada vez que tiene que tomar una decisión, se duele en su corazón, pero tiene que hacerlo. Vamos entonces a la palabra de Dios, al libro de Nahum, un versículo de 1 al 3. Vamos de donde Dios es un Dios fiel, pero es un Dios que tiene que tomar muchas veces decisiones que nosotros no las entendemos.
pero que Él, en su divina soberanía, tiene que hacerlo y tomarlo. Y Dios no tiene que darnos explicaciones a nosotros. Vamos a ir al libro de Nahum 1, del 1 al 3. Un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje que nos puede llevar a nosotros a reconocer ese Dios maravilloso, ese Dios glorioso que tenemos por un Padre celestial. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum el Elco. Jehová es Dios celoso, vengador. Jehová es el vengador lleno de indignación y se venga de sus adversarios y guarda el enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Aleluya. Qué palabra tan preciosa. Padre, bendice, oh Señor, tu palabra. Padre, abre puertas, abre corazones, oh Señor, Padre, y sobre todo abre nuestra mente, el conocimiento, Señor, de ti. Lo que tú tienes para cada uno de nosotros, oh Señor, y reconocer que tú eres digno, Señor, Padre, que tú eres un Dios justo, un Dios real, pero sobre todo, Señor, Padre, que hay cosas que tú tienes que tomar y cosas que tú tienes que hacer, que aún a ti en tu corazón te dueles, mi Señor. Esta visión es dada, como dice al profeta Nahum, un profeta 100 años después de que el pueblo de Nínive habían enviado a Jonás, uno de los profetas muy sonados, muy conocidos en la historia para los niños, que Jonás fue tragado por un pescado, pero el profeta Jonás fue enviado a esta ciudad de Nínive con un propósito para que el pueblo de Nínive se arrepintiera de sus pecados, de sus maldades, de su forma de vivir, de su idolatría, de su fornicación, de sus revelaciones en contra de Dios, porque este pueblo estaba completamente perdido, este pueblo estaba completamente contaminado de inmundicia, pero en su misericordia Dios envió a un siervo, Dios envió a un profeta, aunque el profeta por mucho tiempo, porque nosotros muchas veces juzgamos lo que vemos por fuera, nosotros muchas veces juzgamos lo que no podemos entender, pero hay cosas que el ser humano no puede alcanzar porque nuestra mente es finita, pero la mente de Dios es infinita, el propósito de Dios es infinito, su amor no tiene límites, aún para el más vil que haya puesto los pies en esta tierra, así como Dios ama a la persona que dice que es buena, así mismo Dios ama a la persona que es mala y perversa, porque su amor es para todo aquel, excepto que cada quien vamos a tomar las decisiones, pero Dios ama de la misma forma que ama a esta persona, ama a la otra, porque ese es mi Dios. Entonces Dios mandó a este profeta huyó porque detestaba la ciudad de los nínives, porque sabía que los nínives eran una persona mala, personas que podían hasta matarle a él para llevar el evangelio. Si quiso huir para poder no ir a ese lugar, se embarcó, hubieron grandes tormentas, dice la palabra de Dios, no quiero hacer tanto la introducción, tantas tormentas, y este hombre lo tuvieron que agarrar, lo batieron y lo tiraron al mar, y un pescado gigante lo agarró. Pasaron 3 días. Dentro de esos 3 días el hombre se arrepintió porque no había hecho la voluntad de Dios. Lo vomitó a la orilla del río. Y después de eso, él tuvo que hacer la voluntad de Dios. Cuando se lleva el mensaje, cuando se predica la palabra de Dios con poder, con autoridad, con conocimiento, cuando es enviado directamente de Dios, hay una transformación, hay una esperanza. Pero también hay algo maravilloso, que Dios no condena a nadie sin haberle mandado una y otra vez profetas, maestros, predicadores, para que puedan escuchar la palabra de arrepentimiento. En este caso, este pueblo se arrepintió y recibió la palabra de Dios y se arrepintieron, dice la palabra de Dios, comenzando desde el rey hasta el más pequeño. ¿Qué hicieron? Se volvieron, dice, en ayuno y oración, y se tiraron en silicio, rasgaron sus vestiduras, que significaba de arrepentimiento del pecado que estaban viviendo, y Dios en su misericordia los perdonó. Ahora Dios estaba enviando una vez más otro profeta. Primero mandó a Jonás, pasaron 100 años más. Imagínense la misericordia de Dios tan grande y tan maravillosa que es, pasaron 100 años. Pero este mismo pueblo que había sido perdonado por Dios,
se había vuelto completamente rebelde, más de lo que era. Un pueblo que se veía, en vez de agradecerle al pueblo hebreo, estos mismos, los sirios, que ahora los sirios, los que eran ninivitas, habían llevado al pueblo del norte, al pueblo de Israel, esclavizado. Y estos sirios eran personas conocidas por su maldad, porque eran personas que decapitaban a la gente, porque eran personas que le cortaban los brazos, personas que no tenían misericordia de hacer unos castigos horribles con las personas, los atravesaban con varas dentro de su estómago para arriba, sacaban las mujeres embarazadas, arremachaban los niños en las paredes, ese tipo de perversión de personas. Y aún Dios envió un predicador para ver si estas personas se arrepentían de su maldad, para ver si estas personas se arrepentían del gran pecado que estaban haciendo delante de la presencia de Dios, de la abominación delante de Dios. Pero ¿qué pasó? Estas personas se engrandecieron, estas personas creyeron que ellos tenían todo el poder, creían que tenían todas las cosas en tus manos. Pero no fue falta de Dios, no fue por falta de misericordia de Dios. Al contrario, la misericordia de Dios es demasiado grande para aún ver la injusticia, la inmoralidad, la falta de perdición, la falta de amor, la falta de humanidad a estas personas, la crueldad que había dentro de ellos, cómo ellos maltrataban a las personas que ellos traían por esclavos, de la forma como despedazaban a los hombres y las mujeres las violaban y hacían tantas cosas. Y Dios aún así, dice la palabra de Dios, que envió a su profeta. Después de que Dios envía mensajeros uno tras otro, cuando la persona escucha la palabra y rechaza la palabra, ahí es el problema. Muchas personas en la actualidad han escuchado la palabra, muchas personas se han arrepentido, pero vuelven a sus caminos, vuelven al pecado, vuelven a la maldad, y en vez de sentirse mejor se vuelven a ser peores, personas más frívolas, personas más completamente más separadas de las cosas de Dios. Pero Dios juzga, pero Dios castiga a las personas que son rebeldes. No porque Dios no es bueno, no Dios porque Dios no tenga misericordia, simplemente que Dios es demasiado bueno, es paciente. Como dice la palabra de Dios, que Él es lento para la ira. Él es lento. Dios no tiene prisa para mandar el juicio de una vez a una ciudad, a un país, a una persona que está viviendo en corrupción. Dios nos da oportunidades para podernos arrepentir una y otra vez, aunque el sello esté puesto ya para esta persona, el juicio completamente limitado. Aún así Dios camina ese con pies de plomo, despacio, para no querer tomar el juicio en ese momento, porque Dios es tan amoroso que dice, tal vez esta persona aún se arrepiente de ese tipo de pecado. ¿Cuántas personas podemos ver que Dios les ha dado una y otra oportunidad para poderse arrepentir del pecado? Y muchas personas dicen, esta persona no merece el perdón de Dios, pero Dios no piensa de la misma forma. Dios dice, aún esta persona que el mundo la desprecia, aún esta persona que las personas en el mundo lo ven como la escoria, como lo más vil, como lo más perverso, aún yo, si él se arrepiente, yo perdono a esta persona, ese Señor. De la misma forma que tú lo desprecias, yo lo amo de una manera sobrenatural, que entregué mi hijo por amor a esta persona. Ese es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios por las personas como tú y yo, que no merecemos la misericordia de Dios, no merecemos el perdón. Pero Dios es un Dios de amor. Jehová es un Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se vengará de sus adversarios y guardará el enojo para sus enemigos. Cuando hablamos nos imaginamos de ese Dios de amor, de ese Dios de justicia, de ese Dios de paz. Cuando hablamos de celo, no es un celo como el ser humano que tiene el hombre, el celo egoísta, un celo rebelde, un celo egocéntrico para él mismo. Cuando nosotros dicen, oh, ese hombre es completamente celoso, ese hombre como cela, esa mujer que no la puede dejar ni a salir a la puerta, ese hombre es tan que hasta la golpea cuando sale porque la voltean a ver otras personas. No, el celo de Dios es santo, el celo de Dios es digno. El celo de Dios es que no puede ver el pecado, Dios no puede ver la injusticia y tiene que tomar, porque dice que Él toma control de lo que es suyo.
toma control de lo que le pertenece a Dios y no permite que este tipo de persona, porque es una burla cuando tú le dices, yo soy tu hijo, Señor, y tú estás haciendo completamente lo contrario. ¿Dónde está el celo de santidad? ¿Dónde está la relación con Dios? ¿Dónde está en ese momento cuando le dices al Señor, yo te sirvo, yo te hago esto? Como los ninivitas que se arrepintieron temporariamente, pero continuaron viviendo en celo, en maldad, en perversidad, en robo, en extorsión, en todo lo malo que no tienes idea de que pueden haber. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos ha dado una oportunidad más? ¿Y cuántas veces le volvemos a dar la espalda? ¿Cuántas veces volvemos a caer al mismo pecado? A repetir lo mismo una y otra vez. Y aún así su misericordia de Dios es lenta. Imaginemos si Dios actuara de la misma forma de que tú y yo actuamos. Nos fulminaba inmediatamente por nuestra desobediencia. Nos acababa inmediatamente, completamente toda la familia, hubiera acabado con toda la tierra si Dios no fuera lento para la ira y grande en misericordia. La nación se venga de sus adversarios y guarde el enojo para sus enemigos. Aún Dios es fiel con los enemigos, aún aunque tiene ya marcado el día para las personas que están en contra de él. Dios no quiere actuar como un tirano, como muchas personas juzgan a Dios. Muchas personas hablan a Dios que Dios es un tirano, que Dios es injusto, que por qué Dios permite tanta la maldad del mundo. Recuerde que estamos en un mundo perdido. La ciudad, el mundo que estamos viendo es un mundo que está completamente contaminado del pecado y el pecado tiene que continuar haciendo lo que es hasta el día que Dios acabe con todo la humanidad, porque no puede ser el ciclo de la vida. Esto es una oportunidad que Dios nos da de acercarnos, porque cuando fuimos formados éramos como los ángeles, dice la palabra de Dios. Éramos santos, éramos puros, teníamos una relación preciosa con Dios. Podíamos nosotros, Dios caminaba con el hombre, Dios podía hablarle directamente a la persona porque no había pecado, no había maldad dentro de nosotros. Pero después de la caída de Adán, venimos nosotros cargando con ese pecado y ya no podemos entender la sabiduría, no podemos entender la santidad de Dios como éramos antes, pero podíamos imaginar que en otro tiempo nosotros pudimos tener esa relación divina que ahora nosotros anhelamos tanto y no la podemos entender porque muchas veces decimos él es injusto o es una persona que está haciendo, ¿por qué permite que hayan tantas cosas en el mundo? ¿Por qué permite que hayan niños? ¿Por qué permite que hayan tantas enfermedades? Dios no tiene culpa del pecado. Dios no tiene culpa de las cosas que están pasando en el mundo. El pecado es el castigo suficiente para la humanidad. Pero Dios está con los brazos abiertos para perdonarnos. Dios siempre está dispuesto para darnos la mano, para decirnos, todo lo puedo. Todo se puede en el Señor Jesucristo. Todo se puede agarrado de la mano de Dios. Las cosas van a volver a ser normal hasta que estemos una vez más delante de su presencia de Dios. Si tú escoges buscar al Señor, si tú vienes a sus pies, si tú deseas buscarlo, aunque en este mundo parezca que no tiene fin, aunque en este mundo parece que la maldad no tiene límite, pero va un tiempo que Dios va a exterminar esto y va a dar una oportunidad para todo aquel que realmente quiera estar con Él, para todo aquel que realmente haya aceptado ese regalo divino, la gracia de Dios, de ser hijo de Dios, de entregar su vida, de entregar su corazón, de vivir para Él, de no juzgar, de no criticar, sino decirle gracias Señor por tu propósito, gracias Señor por tus planes, gracias Señor porque aún no entiendo las cosas, pero no necesitamos entender todas las cosas, necesitamos confiar en el Señor. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad del torbellino y las nubes. Jehová es tardo. Cuando hablamos de Jehová es tardo, nuestro Dios es tan misericordioso. Recuerda, hagamos una imagen de cuán tardado es Dios. Cuando Noé puso el arca
del pacto, el arca que estuvo trabajando él y su familia y sus hijos por 120 años en la loma, en la mera loma de la colina, para que todo el mundo mirara el significado de una predicación directa, de un significado directo de la mano de Dios, que Dios iba a mandar un diluvio. 120 días que este hombre estuvo hablando, 120 días que este hombre estuvo testificando. Y nadie de las personas que estaba ahí entendieron el propósito de Dios. Nadie de las personas que estaba ahí pudieron ver la gloria de Dios, porque despreciaron el regalo divino. ¿Cuánto tiempo tardó Dios después de que le hizo la promesa? 120 años. 120 años. ¿Qué tanto tiempo más? Después del diluvio, después de la catástrofe que Dios envió, porque ya Dios lo había prometido, porque ya Dios lo dijo que iba a rayar la tierra, porque el pecado estaba tan grande, porque el pecado estaba hasta el fondo del límite que Dios dijo: hasta aquí, ya no más. Ya no más. La misericordia de Dios. Cuando encontramos una vez más, cuando ese Señor es lento para la ira, encontramos una vez más cómo se encontraba Sodoma y Gomorra. Esos grandes naciones, esos grandes países donde vivía, abundaba la prostitución, donde abundaba el homosexualismo, donde abundaba el robo, donde nadie, absolutamente nadie, se preocupaba por los demás. No había amor, no había esperanza en ese lugar. El mal, dice la palabra de Dios, que iba de continuo en continuo cada día. Y aún así Dios, viendo esa ciudad, y aún así Dios esperó hasta el último instante para poder enviar, para poder destruir esa ciudad, y aún envió mensajeros para que analizaran, para que observaran la tierra, para ver si estas personas podían tener esperanza, para ver si estas personas podían arrepentirse del tipo de vida que estaban haciendo. Pero estas personas estaban tan enfermas que aún los mensajeros de Dios, ellos querían tener relaciones con ellos, querían sacar los dos varones, los dos ángeles que Dios envió a la casa de Lot. Pero Dios no se apresuró a enviar el castigo en ese momento. Dios no se apresuró a castigar la ciudad de Sodoma y Gomorra. No, Dios esperó hasta que amaneciera el sol. La paciencia de Dios es ilimitada. Cuando el sol empezó a aparecer, cuando todos estaban, dice, cuando las personas fieles con Dios, cuando Lot y toda su familia y toda su parentela estaban libres huyendo de la ciudad, es cuando Dios empezó a mandar el azufre y el fuego del cielo. Pero Dios envió mensajeros uno tras otro, profeta tras profeta, para que esta gente se arrepintiera. Y no hubo nadie que se arrepintiera, más la familia de Lot. Y aún en la familia de Lot, su esposa, su corazón estaba en la ciudad, en Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra de Dios, cuando ella volteó a ver para atrás, se hizo una estatua de sal, porque no estaba en la obediencia que el Señor le dijo: no volteen a ver para atrás, sino que su corazón estaba en las cosas materiales de atrás. Dios es maravilloso, Dios es paciente, Dios es fiel. ¿Cuántas veces Dios tiene que tomar situaciones en las que estamos viviendo, tal vez por una enfermedad, ponerte una enfermedad para despertarte, para darte la oportunidad de poder arrepentirte del tipo de vida, porque Dios no quiere castigarte, porque Dios no quiere que te mueras sin tener la oportunidad de conocerlo, sin tener la oportunidad de ser salvo en esta vida? Muchas veces Dios envía problemas, muchas veces Dios envía situaciones, no porque no nos ama, no porque no tiene el control de nuestra vida, al contrario, porque te ama tanto, porque Dios es tan fiel, tan misericordioso y lento para la ira, que Dios aún nos manda oportunidades en la vida para ver si aún despertamos. Pero si seguimos siendo como estos pueblos, como fue cuando la destrucción del arca de Noé, que ninguno quiso escuchar la voz de por 120, ni aun cuando fue en Sodoma y Gomorra, cuando Dios envió a sus ángeles, porque Dios no quería destruir esas ciudades. O somos como Adán, que cuando vivían con la santidad de Dios, cuando Dios le dijo: no comerás del fruto, y cuando él comió del fruto,
No podíamos decir a qué hora, tal vez se la comió temprano, pero la paciencia de Dios, la misericordia de Dios fue lenta para juzgarlo y vino hasta en la tarde para preguntarle: Adán, ¿dónde estás? Cuando miró a Adán allá escondido, atemorizado en la esquina, porque sabía el pecado que había hecho, porque había desobedecido la palabra de Dios. Todo no vino con un dedo de fulminarlo, al contrario, él viene con palabras de amor y le dice: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Hasta dónde has caído? ¿Hasta dónde te has encontrado? Querías serte similar a Dios, pero mira en la condición que estás muerto espiritualmente. Perdiste la relación que teníamos, perdiste esa algo divino y único, esa relación preciosa que teníamos, porque preferiste desobedecerme que antes permanecer la relación que teníamos. Eso es lo que hace el pecado, mi amigo, separarnos de la presencia de Dios, separarlos de Dios. Volvemos a ver la fidelidad de Dios una vez más. Él era lento, Él no se apresuró para juzgar, Él no se apresura para criticar. Aún Él no se ha apresurado en la actualidad que estamos viviendo hoy para destruir la tierra, para destruir el pecado, para destruir la maldad, para destruir la desobediencia, para destruir la deshonra que el pueblo está diciendo que somos cristianos. El mundo, estamos como el tiempo de antes de Sodoma y Gomorra. Ustedes ven las redes sociales como están llenas de perversidades. Las mujeres se están poniendo como que fuera ya algo sin respeto para ellas mismas, simplemente para que la gente las admire y pongan un like. El Señor es lento para la ira, lento para no destruir esta ciudad, porque Dios aún tiene esperanza de que muchas personas se arrepientan y vengan al arrepentimiento. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es misericordioso, pero la sentencia ya está puesta, la sentencia está puesta para este mundo. La espada de Dios está en su mano, la espada de Dios está solamente lista para desenvainar y despedazar y destruir este mundo perdido, este mundo contaminado, este mundo que está completamente destrozado de maldad. Nos asustamos cuando escuchamos decir de Sodoma y Gomorra, pero en la actualidad que estamos viviendo hoy no hay diferencia, es lo mismo. La perversión está en la misma forma, al mismo nivel. Las personas no quieren escuchar de la palabra de Dios. Las personas no quieren escuchar acerca del mensaje divino de Dios. La gente se burla, la gente critica, la gente dice están locos, pero Dios viene. Dios está a la vuelta de la esquina. Su juicio está por llegar. Su juicio está por destruir a esta tierra. Toda aquella persona rebelde, toda aquella persona infiel, toda aquella persona que le ha dado la espalda a Dios, toda aquella persona que se burla, toda aquella persona que aprovecha del vecino, del hermano, del explotador, de la persona que está violando, de la persona que está haciendo daño, matando, robando, pensando, manipulando en su corazón. La justicia viene. La justicia viene de Dios, la esperanza viene de Dios. Si alguien te está explotando, si alguien te está haciendo daño, no tengas temor, porque Dios es fiel y Dios es justo y Dios tiene control y Dios va a hacer justicia a favor tuyo, como hacía para el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel era castigado, cuando el pueblo de Israel era dominado bajo los Nínive, bajo el pueblo de los sirios, Dios dijo: hasta aquí, y destruir este pueblo porque tienen castigo, porque está manipulando, porque tiene a mi pueblo sumergido. Ese es el Dios de amor, ese es el Dios de misericordia. Pero también una cosa te digo, que Dios es fiel en sus promesas. Si Dios ha dicho algo, Dios lo va a cumplir. Si Dios tiene marcado nuestra vida hasta el día de hoy, Dios nos va a cumplir. Si tú y yo y todos los que están escuchándome en este momento están jugando con las cosas de Dios o están haciendo las cosas, no le están tomando la importancia necesaria, señores y señoras, el juicio de Dios viene. Dios está viendo lo que estamos haciendo. Dios está cansado, como dice la palabra de Dios, asqueado de tanta maldad. Y pronto, Dios enviará su juicio a la tierra. Y de ahí, como dice la palabra de Dios, viene el lloro y el crujir de dientes de la persona por no aprovechar la oportunidad, por no aprovechar
lo que Dios nos estaba dando tiempo sobre tiempo, porque dicen las personas, ¿por qué este hombre es tan malo? ¿Por qué este hombre no se muere? Por la misericordia de Dios, porque Dios es lento, porque Dios no quiere que esa persona se muera sin tener la oportunidad, sin tener un juicio, sin tener alguien que le haya predicado el evangelio antes de esta persona morir o partir. Toda persona, por muy mala que sea, Dios de una u otra manera le permite que escuche el evangelio, para que después, cuando esté dentro del juicio, para cuando esté dentro de su presencia, no diga nadie me habló del evangelio, porque sí, el Señor dice que todas las personas iremos a escuchar el evangelio y todos vamos a ser juzgados por el trono de Dios. Que Dios tenga misericordia, hermanos, que Dios nos haga un despertar, que Dios nos recuerde que sus juicios son verdaderos, que sus juicios son reales, y que si alguien está tomando algo en contra de ti, si alguien está aprovechándote de ti, pisoteándote, no te preocupes, porque Dios es el que va a juzgar tu causa. El Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre maravilloso, Padre eterno, grande eres en poder y en misericordia. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres lento para la ira, oh Señor, pero eres rápido y fuerte en misericordia, oh Señor. Padre, tú nos llenas de tu amor, tú nos llenas de tu bendición, tú nos llenas de tu gloria, tú nos llenas de tu gracia. Bendito eres, oh Señor, bendice, fortalece, oh Señor, cada alma. Oh Señor, despierta los corazones, despierta, oh Señor, las almas, y que reconozcan, oh Señor, que los juicios están a la vuelta de la esquina. Que tus juicios, oh Señor, no son juego, que tus juicios son reales y verdaderos, y que pronto, una vez más lo repito, pronto el Señor juzgará la tierra. Que el Señor me lo bendiga.